nos habíamos quedado con un caso clínico donde claramente veíamos que el paciente venía siendo nefrótico. Y entonces ahora vamos a hacer como que la introducción a las diferentes glomerulopatías que nos causan estos síndromes tanto nefróticos como críticos. Dos principales mecanismos que van a dañar al glomérulo: reacciones de hipersensibilidad tipo 3 y reacciones de hipersensibilidad tipo 2. O sea, puede ser acúmulo de complejos antígeno-anticuerpo o puede ser acción directa de un antígeno. Entonces, como ya sabemos que son reacciones de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4, no vamos a variar tanto. Por ejemplo, llegan a las clases de inmuno con el doctor García y dicen que nunca llegan a nuestras clases. Y luego el doctor García dice que no son nuestras. Entonces, no voy a desquitar con esto. Muy bien. Igual las enfermedades del glomérulo, las glomerulopatías, las podemos clasificar como glomerulopatías primarias del glomérulo. O sea, la enfermedad inicia y se establece aquí en el glomérulo por alguna característica que está ocurriendo en el glomérulo. También tenemos glomerulopatías que son secundarias a una enfermedad sistémica. De estas, las dos principales es nefritis lúpica o glomerulonefritis lúpica, y la otra es nefropatía diabética. Tenemos otras que tal vez han escuchado, como síndrome de Busch-Pasteur, poliartritis microscópica, neuropatía conjuntivitis, púrpura de Schoenen, etc. Pero esas ya las hemos visto en otras clases, entonces no las vamos a citar. Pero ahí también hay afectación del glomérulo, pero por una enfermedad de tipo sistémico. Y finalmente hay unas que son enfermedades o trastornos hereditarios que afectan directamente al glomérulo, que puede ser el síndrome de Alport, el síndrome de Fabry, y una enfermedad que afecta a las proteínas que están en la hendidura o en los espacios que hay en los porocitos. Esas no las vamos a ver ahora, Carlos, ya que entonces, en esta clase vamos a intentar concentrarnos en lo que son las enfermedades glomerulares primarias del glomérulo. Un poquito sobre el mecanismo de daño. Cuando es causado por complejos antígeno-anticuerpo, estos complejos antígeno-anticuerpo se pueden localizar en diferentes áreas de lo que es el glomérulo. Pudieran estar afectando el mesanquio, pudieran localizarse, como en este caso, por debajo del endotelio, diríamos que tenemos depósitos subendoteliales, podrían depositarse en la membrana basal o por debajo de los cabecitos, diríamos son depósitos subendoteliales. Simplemente es una descripción de dónde se están colocando estos complejos. ¿Qué pasa cuando se depositan complejos antígeno y anticuerpo? ¿Cuál es la vía clásica de activación del complemento? La unión de antígeno con anticuerpo. Y se desencadena la cascada del complemento. ¿Sí? Entonces C1Q va a activar a C2, C va a romper a va a activarse también junto con C4, va a romper a C3, va a ser C3A, C3B, etc. Toda la cascada del complemento. Entonces, una de las cosas que va a pasar es activación del complemento. La otra es que la unión de antígeno-anticuerpo, los leucocitos tienen receptores para lo que es antígeno-anticuerpo unidos. Entonces se activan también leucocitos y entonces vamos a tener inflamación por dos vías, una mediada por células y la otra mediada por el complemento. En algunas enfermedades vamos a ver más predominio de lo que es el complemento y en otras vamos a ver un poquito más de patrón inflamatorio. Ahorita vamos a ver cómo es que se dividen. Entonces, estos complejos se pueden formar con antígenos endógenos. Por ejemplo, una mujer que tiene lupus, ¿de dónde vienen los antígenos que activan esa respuesta inflamatoria en la paciente? O una mujer que tiene lupus. ¿De dónde vienen los antígenos de un paciente con lupus? Sí, pero ¿de qué parte? Del núcleo de la célula.
hasta lo dicen, anticuerpos antinucleares. Acuérdense que el lupus se desencadena clásicamente porque la paciente se expone al sol, las células se queman la piel, las células de la piel sufren apoptosis o necrosis, y estos antígenos que quedan allí libres son los que desencadenan la respuesta inflamatoria del paciente. Entonces, esos antígenos de las células que se están muriendo, los antígenos nucleares, forman complejo antígeno anticuerpo, están viajando por la sangre y llegan a atorarse en sitios donde hay mucha filtración, que son algunas membranas que filtran, como membrana sinovial, y entonces la paciente tiene artritis, pero también tenemos la membrana glomerular o el glomérulo, que es un sitio de filtración, y allí también van a quedar atrapados esos complejos. Y entonces, donde llegan a quedar atrapados, o en vasos pequeños, donde llegan a quedar atrapados, allí van a activar la respuesta inflamatoria. O pueden ser antígenos exógenos, como en una glomerulonefritis post-infecciosa. Ahí también tenemos pacientes que tienen infección por hepatitis B y pueden llegar a presentar posteriormente anticuerpos por hepatitis B. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Y entonces estos complejos antígenos anticuerpos igual llegan a ser positivos. Entonces, pasos: depósito de complejos antígenos anticuerpo, activación del complemento. Además, el antígeno anticuerpo se une a receptores FC, o sea, estas son dos cosas que están pasando al mismo tiempo, y entonces se activa una respuesta inflamatoria, mediada por complemento, y también una respuesta de las células que tienen receptores para complejos antígeno anticuerpo, que son los receptores FC, que es el fragmento cristalizado del anticuerpo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Entonces, ¿dónde podemos ver los depósitos de complejos inmunes? Pueden estar por debajo del endotelio, y entonces les llamamos subendoteliales. Pueden estar entre el endotelio entre la membrana basal y el podocito, y entonces serían subepiteliales, o pueden estar en el mesanquio, y entonces diríamos son complejos o depósitos de complejos mesanquiales. Esta parte es importante, yo les recomiendo que hagan una tablita con todas las glomerulopatías que vamos a ver. Y entonces, una de las cosas que van a poner es cómo se ve a la microscopía de luz, cómo se ve en inmunofluorescencia y cómo se ve en microscopía electrónica. Y eso les va a ayudar a diferenciar entre todas las glomerulopatías. A veces, no siempre. Pero puede ayudar bastante a los cuadros. ¿Okay? También se pueden formar complejos inmune in situ. ¿Okay? Puede que lleguen los anticuerpos, se depositen allí, no estén identificando ningún componente de la membrana basal glomerular, pero también lleguen antígenos al riñón y entonces allí se vayan formando, ¿sí? Entonces vamos a ver un patrón a veces un poquito más lineal, depende mucho de lo que sea el complejo antígeno anticuerpo. Tipos de antígenos que pueden llegar y plantarse en ese lugar, lo que es el glomérulo, podemos tener complejos o antígenos nucleares, que serían los del lupus eritematoso. Pueden ser algunos productos bacterianos o agregados de proteínas. ¿Okay? Allí puede haber una gran variedad. Entonces, el patrón que vamos a ver, generalmente y esta es una parte muy fácil de distinguir, es cuando el proceso es una reacción de hipersensibilidad tipo 3, casi siempre el patrón va a ser de tipo granular. Cuando el proceso es una reacción de hipersensibilidad tipo 2, que es lineal, va a ser lineal, perdón, que es mediado por anticuerpos directamente, pues vamos a ver ese patrón lineal en la inmunofluorescencia. Tal vez no les corresponde a ustedes identificarlo en una imagen, pero si ven un reporte que dice que se han observado complejos inmunes en un patrón lineal, entonces tienen que pensar en una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Si les dicen que es un patrón granular, ya sea mesanquial, subepitelial, pero que les diga granular, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Y entonces saben que son complejos antígenos. Ahorita parecerá como que muy nublado ese concepto, pero a ver si se va desarrollando un poquito más conforme vayamos avanzando. La 2 era que antígeno anticuerpo llegan a membrana. No, 2, acuérdense, reacción de hipersensibilidad tipo 2 son reacciones de hipersensibilidad mediadas directamente por el anticuerpo. Ok,
entonces sería este último que dijo. No, aquí también hay complejos, aquí también se forman complejos inmunes, en esta que estábamos viendo, pero se forman in situ. Realmente, para ser prácticos, no es muy importante ahorita diferenciar si son in situ o no, porque el patrón va a ser muy parecido, o sea, va a ser difícil distinguir si se forma in situ o si el complejo antígeno-anticuerpo venía viajando por la sangre y llegó y se pegó. ¿Okay? Entonces, mejor distinguir si son reacciones de hipersensibilidad tipo 3, que son reacciones de hipersensibilidad mediadas por complejos antígeno-anticuerpo, o reacción de hipersensibilidad tipo 2, que es mediada directamente por anticuerpos. Ya con eso con ese concepto que tenemos, ya vamos bastante avanzados. Entonces, una de las formas de complejos inmunes que se pueden depositar es justo entre lo que es el podocito, que aquí solamente se ven los piecitos del podocito. Acuérdense que el podocito está por acá arriba también. Entonces, a este tipo de depósitos les llamamos subepiteliales. Hay otros que se van a ver en el mesanquio, y entonces vemos en inmunofluorescencia que el asa capilar del glomérulo se ve bien, pero en el centro del glomérulo, ahí se van a ver los complejos antígeno-anticuerpo. Ese es un depósito mesanquial. ¿Okay? Y subendotelial, pues, justo por debajo del endotelio, o entre el endotelio y la membrana basal, ahí es donde estamos viendo que se están acumulando. ¿Eso cómo lo podemos ver? ¿Con inmunofluorescencia o microscopía electrónica? Microscopía electrónica. En inmunofluorescencia lo que vamos a ver es que hay un patrón granular solamente, que está en el mesanquio o que está en el capilar glomerular. Pero no podemos distinguir en microscopía de luz si ese complejo está subepitelial o subendotelial. Para eso se necesita microscopía electrónica, porque es una ultraestructura, no se va a distinguir. Lo que es enfermedades mediadas por anticuerpos directamente, generalmente lo vamos a ver así, en un patrón lineal. Me voy a saltar porque se contradicen mucho los videos. Entonces, estamos viendo una reacción de hipersensibilidad tipo 2, que para ser prácticos es la enfermedad contra la membrana basal glomerular, pero en un momento ya la habíamos visto. Y entonces, los anticuerpos que se forman van contra colágeno tipo 4, y la membrana basal del glomérulo tiene colágeno tipo 4, y entonces todo el colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular se va a marcar. Y entonces vemos un brillo lineal. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí se ve un patrón granular. No sé si alcanzan a ver que se ven zonas más gruesas, verdes, y otras que se ven entonces a eso le llamamos patrón granular. Puede ser muy variado, por ejemplo. Está más bonito el ejemplo de este paciente. Además la foto está más grande. Entonces, si se fijan que está brillando, está floreciendo y de repente se vuelve más opaco. A eso le llamamos patrón granular. Ahora, si nos fijamos en la imagen de la derecha, si se fijan, se ve remarcada toda como una carreterita o como un listoncito que va por ahí girando. A eso le llamamos patrón lineal. Y en el patrón granular, si yo les pregunto, ¿está subepitelial o subendotelial? No se puede saber. Necesitamos ver microscopía electrónica. En cuanto a la que es mediada por anticuerpos o reacción de hipersensibilidad de tipo 2, pues ya dijimos, principalmente va a ser una enfermedad contra la membrana basal glomerular, que también la conocemos como síndrome de Leukoplasia, y que además de afectar el glomérulo, afecta a entonces, bueno, lo que vamos a estar viendo es que los anticuerpos se unen directamente contra una proteína que es la colágeno tipo 4, y ahí va a pasar lo mismo. Activan complemento y activan una reacción inflamatoria de leucocitos. Hay otra modalidad que es una inflamación o daño al glomérulo causada directamente por activación del complemento. ¿Sí? Esa la vamos a ver en dos enfermedades muy particulares que se parecen mucho, que es enfermedad por depósitos densos y glomerulonefritis por sepsis, que antes eran una sola entidad y luego se separaron. Las vamos a ver casi al final de esta
de esta clase. Lo que hay que distinguir de estas es que no hay una reacción antígeno-anticuerpo, no hay mediación por anticuerpos directamente, sino que el complemento se está activando por una vía alterna. Por eso no entra ni dentro de una reacción de hipersensibilidad tipo 2, ni reacción de hipersensibilidad tipo 3. Es activación directamente del complemento. Pero la veremos más adelante. Ok. ¿Qué vamos a tener de estos? ¿Qué otros daños podemos tener del glomérulo? Pudiera ser causado por toxinas. Ahí, no sé si han escuchado de algunos medicamentos que son nefrotóxicos. Entonces, algunos medicamentos pueden dañar directamente lo que es el glomérulo, ¿sí? Pueden dañar directamente lo que son los podocitos. Y generalmente, ya sea una reacción de hipersensibilidad tipo 2, una reacción de hipersensibilidad tipo 3, daño directamente por el complemento, daño por toxinas, vamos a terminar teniendo un daño del glomérulo que va a causar inflamación, esclerosis y pérdida de ese glomérulo. Y al final terminamos con un paciente que tiene una enfermedad renal terminal porque el riñón ya no está funcionando y ya no está haciendo función. Y entonces a la pérdida de las nefronas le llamamos glomerulosclerosis porque generalmente la nefrona se va a esclerosar toda, va a depositar abundante colágeno y pierde su función. Ya lo veremos conforme vayamos avanzando. Pues esto es más que nada una introducción. Entonces vamos a irnos ya directamente a las enfermedades específicas. Si se acuerdan cuál es la enfermedad que más frecuentemente causa síndrome nefrótico en pacientes pediátricos, enfermedad por cambios mínimos. Esa no se les puede olvidar nunca. Es pregunta de renal, de examen, de pérdida, todavía. Entonces, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños. Y una de las primeras características que vamos a ver es que a la microscopía de luz el glomérulo se ve normal. Por eso se le llama de cambios mínimos, porque en el glomérulo no se ve ningún daño en microscopía de luz. ¿Perdón? Se ve en la microscopía electrónica. Así es. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto es la característica distintiva. Los podocitos fusionan sus piecitos. Y entonces cuando vemos en microscopía electrónica, vamos a ver que los podocitos tienen sus procesos fusionados. Que esto no se puede ver en microscopía de luz. Entonces me voy para acá atrás. Mucho atrás. Tómenle foto a eso ahorita para que lo vayan comparando en las diferentes patologías que vamos a ir viendo. De una vez a toda la pantalla para que lo comparen con esta microscopía de la electrónica. Fíjense aquí, este representa este esquema un glomérulo normal. ¿Cómo se ven los podocitos? Con sus patitas. Vemos la microscopía electrónica y aquí se ven las patitas del podocito. ¿Sí? Vámonos ahora hacia la enfermedad de cambios mínimos. ¿Cómo se ve el podocito? A ver si pueden distinguir la diferencia. A eso le llamamos fusión de los procesos podáricos del podocito. Clínicamente, el niño o el paciente pediátrico que va a presentar esta enfermedad, de repente empieza súbitamente con edema, empieza a orinar proteínas. Lo que más va a llamar la atención a los papás es que van a ver al niño que de repente tiene la carita hinchada, o los manitas, y todo hinchado. Es de inicio brusco. Generalmente no va a haber disminución de la función renal, o sea, el paciente va a tener una tasa de filtración glomerular que se va a mantener. ¿Qué es lo que generalmente pasa en pacientes con síndrome nefrótico? Están tirando proteínas, pero su función renal se mantiene. En síndrome nefrítico es diferente. Cuando vemos la microscopía de luz, aquí tenemos el glomérulo.
no se ve nada, realmente uno ve ese número y dice, qué bonito número, no tiene ningún problema. Cuando vemos la fluorescencia no se va a ver nada, y cuando vemos la microscopía electrónica es la imagen de la derecha, no la de la izquierda. La de la izquierda es un comparativo, fíjense aquí en los procesos podálicos. Este es un eritrocito, nomás para que tengan una idea de qué aumento estamos teniendo. Y fíjense aquí en los procesos podálicos cómo se ven más gorditos y están pegados unos con otros. Esa es la fusión de los procesos podálicos. Y a eso le llamamos enfermedad de cambios. A estos pacientes lo que se les hace es que se les da un ciclo de corticoides y mejoran. Entonces tienen muy buen pronóstico de la enfermedad y no es muy difícil de detectar, o sea, un pediatra puede sospecharlo muy fácilmente. Normalmente no se les toma biopsia, salvo raras ocasiones, pero generalmente con ver que el niño tiene síndrome nefrótico ya se le hace su dosis de corticoides. ¿Es autoinmune? Fíjate que no estoy seguro qué es lo que está pasando en esto. Pareciera ser que sí hay complejos inmunes, pero son muy leves y está empezando la enfermedad y se logra contener todo. No me acuerdo bien. Dicen que se cree que hay factores circulantes con las personas que resuenan. Sí. Sí, la verdad que está ¿qué onda con eso? Muy bien, tenemos otra que es la glomerulosclerosis que se llama focal y segmental. En esta, su nombre lo dice, glomerulosclerosis focal, quiere decir que algunos glomérulos se están esclerosando y otros no. Y segmentaria nos quiere decir que el glomérulo que se está esclerosando solo es en unas zonas y otras no. ¿Sí? Entonces, algunos glomérulos en algunos segmentos del glomérulo. Igual, pudiera ser idiopática, o sea, no sabemos qué onda, aunque se puede asociar a pacientes con VIH, a pacientes que consumen drogas como heroína, a pacientes que tienen algunas otras nefropatías, o pudiera ser hereditario. Es otra enfermedad que también se manifiesta, se puede llegar a manifestar como síndrome nefrótico, aunque esta ya va a ser más de adultos. Y entonces, bueno, no sé si se fijan aquí en este glomérulo, lo que estamos representando es que hay una zona de esclerosis segmentaria del glomérulo. No sé si se alcanza a distinguir o interpretar bien, pero eso es lo que está pasando. Y nuevamente, de la biopsia, digamos, si yo tengo 10 glomérulos, tal vez me encuentre 4, 5, 6 que tengan alguna zona de esclerosis en alguna porción del glomérulo. Se cree que es una continuación de la enfermedad por cambios mínimos. ¿Por qué? Porque cuando la vemos en el microscopio, cuando la vemos en el microscopio electrónico, se va a ver esto también, una fusión de los procesos podálicos. Solamente que el proceso inflamatorio va avanzando más y más y entonces induce esclerosis de algunas zonas del glomérulo. Clínica. Aunque generalmente se manifiesta como síndrome nefrótico, en etapas ya más avanzadas o ya en una enfermedad más establecida, pudiera presentar hematuria e hipertensión. Sin embargo, tiene proteinuria en rango nefrótico. Para el examen voy a ser muy claro, o sea, les voy a dejar los casos más sencillos para que puedan distinguir entre uno y otro. Pero en la vida real, a veces no podemos distinguir si nuestro paciente tiene síndrome nefrótico o nefrítico. No es tan fácil como los libros lo dicen. Pero para los exámenes generalmente sí es fácil. O debería ser. Tal vez no regalado, pero más o menos fácil. Entonces sería nefrítico. Si es que No, generalmente van a apuntar como síndrome nefrótico. Y si sigues teniendo tu paciente con una proteinuria en rango nefrótico, sigue siendo síndrome nefrótico. Ahora el problema es cuando empieza a presentar hematuria e hipertensión y dices, ay, ¿dónde lo meto? Entonces no se angustien por eso ahorita. ¿Ok? A menos que sean nefrólogos. No.
Es más que nada un adulto que tenga alguno de estos factores de riesgo, tenga un antecedente hereditario y de repente él debuta así como si fuera un niño que de repente lo presenta, pero ya en etapa adulta. No necesariamente vas a decir, este tuvo un antecedente anterior de enfermedad de cambios mínimos. O por lo menos lo que yo lo sepa, haber padecido enfermedad de cambios mínimos en la infancia no es factor de riesgo. Por lo menos es lo que yo tenía entendido. 50% de los pacientes, como tiene pobre respuesta a corticoides, va a desarrollar enfermedad renal en etapa terminal, avanzando el tiempo, o sea, después de unos 10 años. Y bueno, lo que les había dicho, se va a ver esclerosis en algunos glomérulos, en la microscopía de luz. La fluorescencia generalmente va a ser negativa, entonces lo pueden relacionar, para que no batallen en aprender esto, una glomerulosclerosis focal y segmentaria es un proceso más avanzado de una enfermedad por cambios mínimos. Y la enfermedad por cambios mínimos, en microscopía de luz no presentaba nada, esta sí presenta esclerosis, que su nombre lo dice. En inmunofluorescencia, generalmente ninguna de las dos va a presentar depósitos de complejos inmunes, entonces es una inmunofluorescencia negativa. Y en microscopía de luz están iguales, hay fusión de los procesos podálicos. Claro que va a haber depósitos de colágeno, etc. Pero si se fijan, son muy parecidas. Lo único que cambia es que en esta vamos a tener esclerosis en la microscopía de luz. Y eso también se va a ver así erotizado y todo. Cuando está presentando su síndrome nefrótico, sí. Muy bien, aquí tenemos este glomérulo. Si se fijan, en esta zona, estos capilares glomerulares se ven bien. Hay un poquito de remarcación del mensaje, pero si se fijan en esta zona, ya tenemos un nódulo hialino. O sea, ya hay hialinosis o esclerosis, que dice la mayoría así. Y en esta zona pues también se está viendo esclerosis. Entonces, bueno, no es todo el glomérulo el que está siendo afectado y nuevamente no son todos los glomérulos que van a ser afectados. Luego tenemos otra nefropatía que es la nefropatía membranosa. Esta es la tercera que estamos viendo. Estos son depósitos subepiteliales de complejos inmunes o que vamos a ver, depósitos subepiteliales de inmunoglobulinas que vamos a ver en todo el recorrido de la membrana basal glomerular. Generalmente son autoanticuerpos que van dirigidos contra antígenos de los podocitos y lo podríamos llegar a relacionar, o sea, tiene cierta relación con otras enfermedades, como puede ser hepatitis B, sífilis, pacientes con tumores o neoplasias malignas, que pudiera ser carcinoma del colon, de pulmón, principalmente de células pequeñas de pulmón, melanomas, lupus, pacientes intoxicados por sales de oro, mercurio, que antes se usaban, ahora ya casi no se usan para tratar artritis. Antes los pacientes se les daban sales de oro y consumían esas capsulitas y no les daban los problemas. Mercurio se utilizaba para el tratamiento de sífilis hace siglos atrás. Y algunos medicamentos. Entre ellos hay que ponerle importancia al captopril. Ese a veces lo preguntan los internistas. Generalmente se va a presentar también como síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque está atacando principalmente podocitos. Si se fijan, los tres que llevamos, principalmente está siendo atacado o principalmente está sufriendo cambios en podocitos. No vamos a tener una respuesta a terapia con corticoides generalmente, entonces el paciente va a ir progresando poco a poco. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener complejos inmunes o anticuerpos que reaccionan contra antígenos del glomérulo, pero principalmente si hablamos del glomérulo van a ser de los podocitos. Entonces se forman estos complejos inmunes subepiteliales, se activa el complemento, ataca a los podocitos y el podocito sufre y entonces tenemos nuestra proteína. Como se llama membranosa, allí tenemos la descripción de lo que vamos a ver en la microscopía de luz. Si ustedes se fijan, en la membrana basal glomerular está muy engrosada. O sea, se nota mucho el asa capilar del glomérulo. ¿Okay? Y lo vemos como una carreterita, no sé si se fijan. ¿Sí? Como si un niño agarró un plumón rosa y remarcó por donde iba todo el glomérulo. ¿Okay? Les voy a poner la de cambios mínimos para que vean cómo se debería ver. Delgadita, como si hubiera sido pintado con la pluma con un pelito. ¿Sí? Y aquí en cambio parece que usaron un marcador. ¿Sí se notó?
Ahora, esta enfermedad va a ir progresando. Entonces vamos a ver diferentes estadios o diferentes etapas. A ver si ahorita alguien cachando. Muy bien, entonces estamos en la primera etapa y lo que vamos a ver todavía no es un engrosamiento franco de la membrana basal glomerular, pero si hacemos microscopía electrónica vamos a ver que hay depósito de complejos inmunes subepiteliales. Posteriormente, la membrana basal glomerular se va a engrosar y entonces va a estar cubriendo estos espacios. ¿Ven que hay un espacio entre un complejo subepitelial y otro? Entonces vamos a ver que la membrana basal se va engrosando, pero no se va a engrosar en la parte donde está el complejo inmune, porque el complejo inmune está estorbando esa zona. Y entonces cuando lo vemos en microscopía de luz vamos a ver la formación de spikes o espinas. ¿Vamos bien? Estas son las espinitas, ¿sí? Los complejos inmunes que ya estaban ahí, ¿sí? Posteriormente la membrana basal va a terminar de rodear los complejos inmunes y entonces vamos a verlo como si fuera una doble membrana basal glomerular, que a veces decimos que se ve como un carril. Bueno, esta es microscopía de luz con tinción de plata para que vean las espinitas, ¿sí? De complejos inmunes. Nadie se acuerda del tema, pero sí. Posteriormente, los complejos inmunes se van a agotar y como que desaparecen, y lo único que vamos a tener en microscopía de luz es una membrana basal engrosada. Y cuando lo vemos en microscopía electrónica, los complejos inmunes, que normalmente son electrodensos, dejaron de ser electrodensos. Entonces es un cambio que lo vamos a ver más patente en microscopía electrónica. Esta es la microscopía electrónica ya de una etapa 4. Y entonces estos complejos que eran muy electrodensos en un inicio se van haciendo menos electrodensos. ¿Okay? Y tenemos, esta es la doble carretera de la etapa 3. Aquí lo vemos en una tinción de plata. La tinción de plata nos está marcando la membrana basal glomerular, se ve la doble carretera. Y la etapa 3, la etapa 4 fue lo que les dije que los complejos inmunes desaparecen, entonces vamos a perder esa electrodensidad. El caso clínico. ¿Eh? El caso clínico. Exactamente. Muy bien. ¿Ven los spikes? Y el paciente está presentando síndrome nefrótico. ¿En qué etapa estaría de su glomerular? Etapa 2, formación de spikes. Híjole, no recuerdo. Etapa 3 es una doble carretera. ¿Sí? Y la etapa 4 es cuando los complejos inmunes se desgastan y desaparecen. ¿Vamos bien? Ese era el caso clínico. Pero yo creo que si ya leyeron esto y se les aparece un caso clínico y les dice, formación de spikes o doble carretera, pues es una nefropatía normal. Luego tenemos otra que el nombre se parece mucho, que es la glomerulonefritis membranoproliferativa. En esta lo que vamos a tener es alteración de la membrana basal glomerular y del mesangio. Y si se fijan aquí, este dibujito nos explica un poquito lo que está pasando. Lo que está proliferando son dos cosas. Está proliferando la célula mesangial y empieza a invadir lo que es la membrana basal glomerular, y lo otro que está proliferando es el endotelio. Y entonces el espacio que hay en el capilar se reduce. Ahora, si lo que estamos teniendo afectado es el endotelio, ¿se acuerdan que les dije? El síndrome nefrótico está afectado en los podocitos. Entonces, este paciente, ¿qué tipo de síndrome es más probable? Nefrítico. Nefrítico. Muy bien. ¿Pudiera presentarse como síndrome nefrótico? Sí. Pero es más probable que lo vayamos a ver como síndrome nefrítico. Bueno.
¿Qué más me falta? Bueno, también vamos a ver complejos inmunes que se están depositando, pero generalmente van a estar depositados directamente en la membrana basal glomerular o por debajo del endotelio. Cuando lo vemos en microscopía de luz, lo que vamos a ver es una proliferación del mesanquio y también mucha celularidad en lo que es el capilar del glomérulo. Cuando normalmente vemos un glomérulo y el asa glomerular debería de ser más o menos ovaladita, delgadita, y en este caso lo que estamos viendo es que en las orillas se ve mucha celularidad, se ve un engrosamiento pero a expensas de células, no de membrana basal. Puede haber apariencia de doble carril, igual que en una nefropatía membranosa, porque hay depósitos de complejos inmunes en la membrana basal y esta se engrosa. Pero lo que nos ayuda a distinguirlo es que estamos teniendo proliferación del mesanquio, proliferación del endotelio, y en microscopía electrónica los depósitos no son subepiteliales, sino son principalmente subendoteliales. A ver si tenemos una microscopía electrónica. Entonces, aquí tenemos la luz del capilar glomerular. Esta es una célula endotelial, y entonces fíjense, los complejos inmunes están justo por debajo del endotelio, pues se ven las por debajo. Aquí lo podemos ver un poco. Este está ya súper dañado, se ve mejor este. Y los procesos podálicos están por acá arriba, todavía presentan algún espacio. Si hacemos inmunofluorescencia para C3, principalmente vamos a ver que se ve depósito granular que puede estar en lo que es el capilar, pero si nos vamos hacia el centro también en el mesanquio lo vamos a ver, y que tiene que ver con la proliferación mesanquial que estamos hablando. Doctor, ¿ahí por qué dice 50% como síndrome nefrótico? Sí, dijo Se que... pudiera llegar a presentar como síndrome nefrótico, sí, pero asocienlo más a síndrome nefrítico. Pues 50% es bastante. Es bastante. Asocienlo a síndrome nefrítico, Ok. para que no batalle. Y bueno, se los voy a recalcar otra vez. Para casos clínicos, váyanse por lo práctico. Cuando ya tengan pacientes y llegan a ser nefrólogos, ahí preocúpense, porque a veces es muy difícil distinguir uno del otro. ¿Okay? Preguntas. No, muy bien. Tenemos otra que es la glomerulopatía por C3. Esta habíamos dicho que es activación directa del complemento. Estas glomerulopatías por C3 posteriormente se decidió dividirlas, y entonces actualmente tenemos dos enfermedades. Una le llamamos enfermedad por depósitos densos, que antes era una glomerulonefritis membrana por respiración tipo 2, y tenemos la glomerulonefritis por C3. Voy a intentar englobarlas dentro de un mismo grupo. Se pueden presentar con ambos síndromes, o sea, puede ser un paciente con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, eso no nos va a ayudar mucho a diferenciar. Son de mal pronóstico, y aquí viene un concepto muy importante. Cuando en una biopsia de riñón un patólogo ve semilunas celulares como esta, que es un engrosamiento de la cápsula de Bowman en un sitio, no sé si se fijan que aquí viene la cápsula de Bowman y de repente se engrosa. Entonces, si yo agarrara un marcador y marco esta zona engrosada de la cápsula de Bowman, parece una semiluna. ¿Okay? Cuando el patólogo ve eso, eso significa que el paciente se va a deteriorar en cuestión de horas a días. O sea, va a entrar en una insuficiencia renal rápida y muy probablemente o va a requerir trasplante renal o diálisis o alguna otra cosa. O sea, va a ser el problema. Las glomerulopatías por C3 son una de varios grupos de enfermedades que pueden presentarse como una enfermedad rápidamente progresiva. Pero lo que más ayuda a saber si va a progresar rápido o no es la presencia de semilunas. De hecho, en los libros de patología o artículos siempre se le dice al patólogo: si uno ve semilunas, aunque no tenga la inmunofluorescencia, porque esa tarda a veces al día siguiente de salir, o no tenga la microscopía electrónica, hay que llamarle al nefrólogo y aunque no sepa todavía qué es, estoy viendo semilunas. Y el nefrólogo lo empieza a atacar al paciente con muchos corticoides y otros medicamentos para intentar salvar al riñón.
Entonces, digamos que es una urgencia. Oh, se me dio algo así. Obviamente ese rápido no es así tan duro. Nos emocionamos porque algo interesante. Como les digo, es de mal pronóstico, entonces van a caer en insuficiencia renal, van a requerir trasplante. Si se trasplanta, tiene riesgo de recurrirse otra vez. Generalmente la falla renal terminal, sobre todo si no presenta celulosas, de todas maneras sigue progresando y va a caer o va a llegar en más o menos 2 años y cacho. Bueno, no se va a morir, pero va a necesitar diálisis. ¿Saben cuánto cuesta una diálisis? Yo tampoco, pero sé que son bastante caros. Las clínicas de diálisis se hacen millonarias. Bueno, ¿break? ¿Eso?